Perfecto, listo. Bien, entonces la tarea es la siguiente. Vamos a compartir pantalla y nos vamos entonces a darle entrada a estos muchachos que están por acá en la sala de espera. Bien, recordamos entonces lo que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese comité paritario es un ente donde efectivamente, un ente jurídico, digamos, que donde efectivamente nosotros tenemos todas las actas y en esas actas se ven reflejados los pensamientos tanto del empleador como del empleado, de qué manera, de qué forma se ven reflejados, pues básicamente por aquellas peticiones que hacen los empleados al empleador, por ejemplo, que le compre una escalera, por ejemplo, que le compre mejores elementos de protección personal, que las botas sean mejores, que los overoles están muy apretados, entonces que cambie de persona que le surte los overoles, que los cascos tienen que ser de mejor manera, o que esos cascos están muy pesados, que se compren otros cascos que tengan la misma resistencia. Bueno, los cascos tienen resistencia eléctrica y resistencia mecánica, que tengan esas resistencias eléctricas y mecánicas, pero que sean un poco más, menos pesados. Que los guantes de cuero tipo ingeniero que sean de una mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se habla de muchas cosas en esas reuniones del comité paritario y se elaboran unas actas. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Cristian Rojas, preguntas, Juan Manuel, Andrés Molano, Santiago Araújo, Anderson, Juan. Cuéntenme a ver, muchachos. ¿Qué va, Anderson? ¿Bien o qué? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor, ya con micro. Ya con micrófono, perfecto. Listo, Juan Manuel, ¿cómo vamos? Cristian Rojas, ¿cómo te va? Andrés Molano, Santiago y Gabriela. Muchachos, ¿cómo No, profe, están? profe, Salud. tengo problemas con la cámara, no me manda configuraciones, pero no puedo configurarlo. Tengo problemas en ese aspecto hoy. Listo, mi amigo Cristian. De pronto, cuando tengas ese problema, pues con el celular de pronto podemos conectarnos y yo te doy entrada para los dos, para el celular y para el otro aparato, para el compu. ¿Listo? Andrés Molano, Santiago Araujo y Gabriela Obando, ¿qué duda tienen ustedes con relación a la GTC 45? Pregunto. Andrés Molano, Santiago Araujo, ¿qué dudas tenemos? Hola, profe. Profe, no, pues por el momento, mientras hice el trabajo, la tarea, no tuve pues ningún inconveniente con ella. Pues la verdad, la norma se explica muy bien y, como decir, uno va siguiendo un paso a paso Sí. para pues hacer todo el análisis de riesgos. Entonces, la verdad, la norma es bastante clara. Perfecto, Santiago. Mira que me gusta mucho oír tus palabras porque pues estamos como enchufados todos en lo mismo, ¿cierto? Como en el tema de seguridad y salud en el trabajo está hablando con mucha propiedad. Perfecto. Decíamos entonces, jóvenes, que eh, tenemos unos representantes por cada una de las partes y ellos se reúnen efectivamente para elaborar las actas. Habíamos hablado también de lo que hacía el presidente y lo que hacía el secretario del comité paritario, ¿cierto? Lo que hacía el secretario y lo que hacía el presidente, lo tenemos por aquí en el 2013. Vamos a pegarle una miradita y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. 2013. Resolución 2013. Mira, por aquí los tenemos. Y nos dice que las empresas con menos de 10 trabajadores, pues obviamente ellos tienen un vigía ocupacional. También nos dice, muchachos, por favor, me interrumpan. Esteban Lazo, me interrumpas, por favor. Si voy muy rápido, por favor, me interrumpes. Bueno, profe. Listo. Entonces nos dice que
cuando tenemos menos de 10 trabajadores, hacemos referencia a que no tenemos un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, sino que efectivamente lo que tenemos es un vigía ocupacional. Y ese vigía ocupacional es la persona que está velando porque los elementos de protección personal se encuentren bien, porque los trabajadores no corran riesgos. Entonces yo les comentaba tal vez que hace más o menos un mes, yo le dije a un trabajador, póngase por favor la careta, no puede trabajar sin careta porque, es más, me acuerdo que le dije, usted tiene que cuidar sus ojos porque no, nada más tenemos dos ojitos, así le dije. Le dije dos veces y el trabajador se puso muy bravo y dijo, no, ingeniero, es que usted no deja trabajar, yo más bien me voy, le agradezco todo. Así me dijo, llevaba un año trabajando conmigo. Yo le dije, pues, Gabriel, me da muchísima pena con usted, pero si no usa los elementos de protección personal, si hay un accidente, me toca correr pues con los pagos y con el riesgo a mí, y usted pues queda tranquilo, pero entonces, realmente, si no usa los elementos de protección personal, yo le agradezco pues que dejemos hasta ahí. Así le dije, quiero saber el pensamiento de ustedes. Andrés Molano, ¿qué hubieras hecho? Juan Manuel, Alejandro Murillo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Alejandro Murillo. Cuénteme, profe, es que me desconecté un momentico. Dale, ¿qué hubieras hecho tú en ese caso? En lo del Trabajador. que le dijiste de las Sí. gafas, Ajá. pues sería como sancionarlo porque no sigue las normas de la empresa o lo que se le está diciendo en el momento. El hombre dijo que se iba y cogió su moto y se fue. Pues pierde el empleo. Exactamente. Él me dijo, déjeme trabajar sin las gafas. Yo le dije, no. Y el hombre se fue y no volvió. Entonces, eso es lo que sucede. Recordamos que cuando tenemos menos de 10 trabajadores, o sea, 9, 8, 7, 6 o menos, tenemos es un vigía ocupacional. Pero ese vigía ocupacional también elabora unas actas y las comparte con los compañeros y se las pasa al empleador. Aquí nos dicen que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque antiguamente se llamaba así, se reunirá por lo menos, dice, se reunirá por lo menos una vez al mes en un local de la empresa y también en un horario de la empresa. O sea, no puede reunirse en la casa de nadie y que vamos a hacer una reunión. No se puede. Que tengamos en cuenta, que tengamos presente que ahí está refiriéndose al Comité de Higiene y Seguridad Industrial, que se denomina ahora Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta norma nace en el año 1986, que fue el año en que yo nací. Entonces, el empleador nombrará directamente a sus representantes al comité. Es importante que lo tengamos presente. Pero por ahí el 4, vamos a ver qué nos dice ese 4. Entonces, miren, nos dice efectivamente todo esto. Nos dice, como un repaso de la clase pasada, ¿no? Nos dice que en todas las empresas que tengan más de 10 o más trabajadores necesitarán para hacer el comité paritario y que nos dice de 10 a 49 trabajadores se requiere de un representante y obviamente un suplente. Y cuando no va el representante tiene que ir el suplente, sea porque está en turno o alguna cosa. De 50 a 449, a 499, dos representantes, de 500 a 999, tres representantes y de 1000 o más trabajadores,
4 representantes. Y nos dice aquí, muy acertadamente, hace referencia entonces que las empresas con menos de 10 trabajadores deben nombrar un vigía ocupacional. Recordamos de las cosas que vimos, también, nos dice que por votación interna se nombrará a los trabajadores que deseen representar a los mismos trabajadores a través de una votación interna, una votación que ellos se citarán determinada hora, determinado día. También nos dice acá cosas importantes, que en caso de un accidente grave el comité se tiene que reunir de manera extraordinaria, dice acá. Y nos dice que el empleador designará anualmente al presidente del comité de los representantes que él designa, y efectivamente pues es el empleador el que lo hace. Ese anualmente ahora cambió y dice hasta por 2 años. Bueno, básicamente aquí tenemos las funciones del comité. Entonces ese artículo 11, para que lo tengamos presente cuando vayamos a desarrollar la tarea. Aquí en página actual, aquí tenemos las funciones del comité, qué tienen que hacer. Las funciones del presidente. ¿Quién elige el presidente? Al presidente lo elige el empleador. Y al secretario lo elige en pleno el grupo. Hace una votación en grupo y eligen al secretario. Lo ideal que es que exista un equilibrio de poderes. O sea, si el presidente es elegido por el empleador, entonces entre todos se ponen de acuerdo para que el secretario sea elegido por la mesa, pero que esa mesa en lo posible esté, digamos, mejor dicho, en otras palabras, que el secretario lo elijan los trabajadores para llevar pues bien, que exista un equilibrio de poderes. Y copiamos de una vez el 13, 14 y 15 de esa norma. Las funciones del secretario, las obligaciones del empleador y las obligaciones de los trabajadores. Esteban Lazo, acuérdame, ¿eso lo vimos en la clase pasada? No, profe. Bien, entonces, las funciones del comité paritario. ¿Para qué sirve el comité? Entonces, son un grupo de trabajadores y sí, todos son trabajadores, sino que unos están por parte del empleador y los otros están por parte de los empleados. Son 2 representantes. Esos trabajadores se encuentran en igualdad de condiciones y por eso se denomina comité paritario, porque es par entre pares. Ahí, cuando están sentados, se consideran todos con el mismo rango. ¿Sí? Y por eso se habla entre pares. Ellos son pares en ese momento. Les comentaba yo en la clase pasada, tal vez, déjenme ver una cosa por acá, sí señor. Les comentaba en la clase pasada que antiguamente existían entonces pues los sindicatos, ¿cierto? Y luego venía pues el tema de la convención colectiva por el lado del empleador y que se creó el comité paritario. Y desde que se creó el comité paritario ya las cosas fluyen mejor en la empresa debido a que hay una mejor comunicación entre el empleado y el empleador. El empleador no va personalmente a sentarse a la mesa, sino que designa al presidente y designa a las personas que lo van a representar.
Y los empleados, a través de una votación libre, van a elegir a sus representantes. Eso lo habíamos dicho. Las funciones del comité efectivamente son las siguientes. Aquí las tenemos. Proponer a la administración la adopción de medidas de seguridad. Participar en las capacitaciones. Colaborar con los funcionarios de las entidades gubernamentales. Vigilar el desarrollo del programa o el sistema de gestión. Vigilar el desarrollo. Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes y de las enfermedades, porque todas las accidentes tienen una causa y todas las enfermedades tienen también una causa. Entonces es revisar el por qué nace o se presenta el accidente y hacer el correctivo. ¿Cómo lo hacemos? Nos reunimos, el comité paritario se reúne y efectivamente dice la forma para que no se vuelva a materializar un accidente es esta. Una cosa interesante es ese literal F, que nos hace referencia o que nos habla de las listas de chequeo. Las listas de chequeo, ustedes las conocen y las manejan en el aspecto ambiental. Las listas de chequeo también se hacen en una empresa justamente para que a uno la memoria no le falle y entonces en esa lista de chequeo uno diga, mire, hay que mejorar esta situación o este lugar de acá que está lleno con estos tanques metálicos y están vacíos. Entonces, esos tanques metálicos se pueden caer, pueden haber un accidente y también en su defecto lo que puede hacer es como un nido de roedores y bueno, tenemos que o venderlos o ver qué se va a hacer con eso porque no necesitamos tener aquí este desorden, porque el desorden causa los accidentes. Y eso hace referencia entonces a la F, que nos dice visitar periódicamente los lugares de trabajo. Esta otra, mire, estudiar y considerar las sugerencias que presentan los trabajadores. Jesús David, ¿cómo te parece? Se me hace muy interesante. ¿Qué opinas tú? Sí, profe. Sí, efectivamente es muy interesante esto. Como lo mencionamos hace un ratico, elegir al secretario del comité y mantener un archivo con las actas de cada reunión. Y ese archivo de las actas de reunión son unos documentos muy importantes porque tienen peso legal. Significa eso que si llega a haber un accidente o llega a haber un muerto en la empresa o algo así, lo primero que va a pedir el juez es, sírvase enviar a este despacho las actas del comité paritario de seguridad y salud del trabajo, es lo primero que va a pedir. Entonces digo, no, no tenemos. Entonces ahí ya tienen todas las de perder la fábrica, ¿listo? La empresa. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Pues presidir las reuniones en forma dinámica y eficaz. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar y la hora de la reunión. Notificar por escrito a los miembros del comité. Preparar los temas que se van a tratar en cada reunión y tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del comité. O sea, el presidente tiene que tramitar las soluciones y coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité. 13. Funciones del secretario. ¿Quién elige el secretario? Alejandro Murillo. Preguntémosle a alguien que tenga la cámara apagada. Gina Ordóñez. ¿Quién elige el secretario? Gina, Gina, Gina. Gina, Gina, Gina. Santiago. Gina prendió la cámara. Ay, profe, estoy conectada con datos. Muy bien. Santiago Araújo. Gina, casi te mando a la sala de espera. Santiago Araújo, cuéntame. Tranquila. Profe, dime. ¿Quién elige al secretario? ¿Cómo? Perdón, profe, no lo entiendo muy bien. ¿Quién elige al secretario del comité? Profe, si no estoy mal, el secretario del comité
Es que estoy un poco confundido en esa parte. No sé si es elegido por votación de las personas que están pues, en el momento dentro de la sala, dentro de la reunión. Sí, eso es. Ahí es. Entre todos lo eligen. Muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones del secretario? Verificar la asistencia de los miembros, tomar nota de los temas tratados, llevar el archivo correspondiente desarrollado por el comité y suministrar toda la información que requiera el empleador y los trabajadores. O sea, el secretario es la clave. 14. Obligaciones del empleador. Pues todo lo anterior. Propiciar la elección de los representantes y los trabajadores, el representante de los trabajadores al comité, o sea, tienen que dar el tiempo suficiente para que las personas que quieren ser los representantes muestren sus propuestas y convenzan a la gente. Y tienen que dar el tiempo para que se efectúe la votación. Ah, eso es lo que significa la... 2. Designar sus representantes al comité paritario. Designar al presidente del comité, que ya lo dijimos, y proporcionar los medios necesarios y estudiar las recomendaciones emanadas del comité. Y por último, las obligaciones de los trabajadores son elegir libremente sus representantes, informar al comité de las situaciones de riesgo y cumplir con las normas del comité. Es eso. Entonces, la tarea es la siguiente, muchachos. Alejandro Murillo, ¿tú trabajas con quién los trabajos que has hecho? Yo he trabajado solo, profe. Solito. Bueno, Sí, entonces, señor. entonces Alejandro abre su cámara, se conecta con algún amigo y le dice, bueno, vamos a hacer, digamos como una obra de teatro, vamos a hacer una representación de un comité paritario, pero antes de eso, ustedes lo buscan en internet y ven cómo se elaboran las actas y ven cómo se elabora efectivamente una reunión de comité y lo hacemos, lo grabamos y lo subimos como tarea. ¿Les parece? Esa reunión, entonces ustedes primero pues pueden ubicar un video, o sea, aprovechemos los medios virtuales, utilizamos un video que estemos viendo por ahí, el Zoom y todo eso, y nos damos cuenta de los defectos o de los riesgos que se están corriendo y hacemos entonces como una obra de teatro, así entre nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Por lo menos una hora. Esa obra de teatro tienen que elaborar el acta de ese comité en ese momento y tener presente todas aquellas actividades que hace el presidente, todo lo que hace el secretario, lo que hace el empleador y lo que hacen los empleados. Es básicamente eso. Y elaboramos el acta en ese mismo Meet donde vamos a desarrollar la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Es algo sencillo, chévere, didáctico, que lo vamos a aprender a hacer. Y las cosas se hacen básicamente haciéndolas. Vamos entonces. Profe, ¿Sí te oigo? profe, o sea que tendríamos que como plantearnos una problemática del lugar donde uno trabaja o algo así para poder hacer la representación o... Sí, sí, Johanna, eso es. Ah, vale, profe. Así es. Y de esa forma aprendemos. Fe- ¿Te oigo? Pero en la duración, una hora, pues realmente no es mucho. No, no, no es mucho, ¿sabes por qué? Porque cuando yo trabajaba, por ejemplo, allá en Alpina, eso uno arrancaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 6. Eso se van dando los datos y demás, y vamos buscando los ejercicios. Tenemos esos computadores, tenemos esas redes de internet, etcétera, etcétera. Buscamos, nos metemos a una fábrica, etcétera. Y, Larguísimo. o sea, muchachos, desde que tengamos nosotros como la actitud, podemos salir adelante con él. Ah, Y vamos avanzando con notas, y eso es bueno. Una representación. Ponemos que la fecha de entrega va a ser efectivamente el 25. ¿Está bien? ¿Listo? Ya creamos entonces
esa tarea y tenemos el tiempo suficiente para que después no vayan a entrar tarde con esas tareas porque ya sabemos que no sirve si nos pasamos de tiempo, ¿listo? Bien, arrancamos entonces con un tema nuevo que se llama Estatuto de Seguridad Industrial o Resolución 2400, Estatuto de Seguridad Industrial. Es el más importante de todos. Y miren ustedes todo lo que vamos a aprender hoy. Yo les hago una pregunta, muchachos. Yo les hago una pregunta. Ustedes ya dentro de poco tiempo ya son egresados de ingeniería ambiental. ¿Significa eso entonces que ya dentro de muy poco tiempo ustedes ya van a estar trabajando? Así las cosas, es posible decir que muy probablemente ustedes van a tener gente a cargo con responsabilidades interesantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo lo van a poner en práctica. Ya muy pronto, sea en un trabajo de grado, en una pasantía, etcétera, etcétera, o sea ya como en un empleo formal. Bien. Inicia esta 2400 diciendo que es una norma muy importante denominada Estatuto de Seguridad Industrial. ¿Y estatuto qué significa? Estatuto, todo lo que tenga calidad de estatuto, hace referencia a algo que no se cambia, hace referencia efectivamente a una norma que no cambia fácilmente. O sea, una norma que desde el año 1979 efectivamente no ha sido capaz de ser cambiada, no ha sido susceptible de cambio. 2400 del año 1979. Inicia entonces esta norma con el tema de preservar, mejorar y conservar la salud de los trabajadores en el ambiente de trabajo. Pero pues si ustedes se dan cuenta, yo acabo de mencionar 3 verbos, de los cuales 2 únicamente los tenemos aquí en esta norma 2400. Nos habla preservar, cuidar, o sea, preservar y mejorar la salud del individuo en su trabajo. Bien, resolución 2400 del año 1979. Y tiene en sus primeros artículos, el artículo 1, algo bien interesante. Nos habla entonces del campo de aplicación, donde ese campo de aplicación basa su razón de ser en esos verbos que tenemos ahí y que los estamos observando. Que el primero de esos verbos dice preservar y mantener. Quiero que lleguemos ahí en un momento y nos devolvamos a leer qué significa ese artículo 1, pero quiero que ustedes observen este par de verbos. Yo preservo y yo mantengo. Preservar y mantener. Preservar y mantener, Johanna, de pronto puede ser de pronto sinónimos. Pues yo creería que de pronto sí. ¿Cierto? Sí. Pueden llegar a ser lo mismo, ¿no? Y aquí nos habla de una cosa interesante, y fíjate que a pesar de que estamos en el año 1979, nos hablan ya de salud física y de salud mental. O sea, que el individuo desde ahí empieza a tener un peso importantísimo todo lo que tenga que ver con el estrés y con todas las enfermedades de carácter mental, porque desde el año 79 empieza a hablar acerca de las cuestiones mentales. Y es difícil desde esa época sustentar una enfermedad de carácter mental derivada por el estrés en el trabajo, porque no había normatividad que hablara acerca del tema del estrés. Y es en ese momento cuando se presenta entonces
todas aquellas normas que son susceptibles efectivamente de ser investigadas para hacer, o sea, para profundizar en esas enfermedades de carácter mental. Y entonces yo acabo de resaltar ese par de verbos que dice preservar y mantener. Preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Y quiero saltar, ¿qué norma es esta? 2400. El juez cuando va a poner o cuando va a imponer una pena, el juez dice, con base en la resolución 2400, Estatuto de Seguridad Industrial. Así empieza el juez la redacción de su contenido. ¿Cuándo va a multar de pronto a una empresa? El juez dice, con base en la resolución 2400 y la ley novena. Entonces, quiero buscar esa ley novena que en un momento vamos entonces a registrar aquí. Que en un momento vamos a registrar. Ley novena. Tenemos. Y esa ley novena es prima hermana, o podemos decir que es hermana, de esa 2400. ¿Ustedes han oído hablar de la ley novena como ingenieros ambientales? Díganme que sí. Daniela, ¿de pronto has oído hablar de la ley novena? No, profe. Mira que la ley novena es una de las normas más importantes para la ingeniería ambiental. ¿Cómo te parece lo que estoy diciendo? Del año 79. ¿Por qué dice eso? Porque arranca con un título que se llama Título 1 de la protección del medio ambiente y empieza a hablar del medio ambiente y del medio ambiente y del medio ambiente. Pero ya por allá en el artículo 80 toma el tema de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a buscar ese artículo 80 a ver qué nos dice, y eso está por aquí. Entonces, en ese artículo 80 que se llama Título 3 de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice, nos habla, nos convence, nos explica, nos expone todo lo que tiene que ver con ese tema de seguridad y salud del trabajo. Y así como la resolución 2400 nos dice en su artículo 80, el inicio nos dice algo muy parecido a esa 2400. Y es tan importante que nos dice entonces que ese artículo 80 dice, para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, la presente ley establece normas tendientes a 2 puntos. Y aquí ustedes recuerdan, quiero demorarme aquí un segundo. ¿Ustedes recuerdan la otra norma que decía? Decía preservar, conservar y mejorar. ¿Qué decía Cristian Hernández, te acuerdas? Decía preservar, conservar y mejorar. Esteban Lazo, ¿te acuerdas? Daniel Esteban, ¿te acuerdas? Los dos Esteban. No, profe, no me acuerdo. Fíjate que no. Aquí tenemos 3 verbos: preservar, conservar y mejorar. Y en la 2400 dice preservar y mantener la salud. Preservar y mantener, pensaría yo que son sinónimos. Preservar y conservar, ¿cierto? Preservar y mantener son sinónimos. Pero entonces vamos a ver qué nos dice acá. Dice preservar, conservar y mejorar. Mejorar es diferente a conservar y preservar, porque preservar y conservar significa, en el argot de, digamos, de la seguridad y salud del trabajo, significa que tenemos a un trabajador que tiene, que con los 2 brazos, llega con sus piernas, etcétera, y al conservarlos y al preservarlos, devolvemos a ese individuo a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Daniel Esteban Bambagüe, dime. Sí, profe, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero
Bueno, se entiende, preservar, conservar, pero mejorar, ¿a cuenta de qué mejorar? ¿Y cómo podríamos llegar a ese mejorar? ¿Cómo llegamos a mejorar? Entonces el trabajador empieza a mejorarse cuando ingresa al sistema de seguridad social, cuando ingresa ese trabajador, cuando ingresa efectivamente a la EPS, porque le hacen sus exámenes le hacen sus exámenes de todo. Entonces, que hacen exámenes de todos los sentidos, de los ojos, usted ve bien, ¿hace cuánto que no va donde el oculista? Entonces, no, no, yo nunca he ido, dice el señor, entonces inmediatamente el médico lo manda para allá. En ese momento empieza, y también empiezan a hacer exámenes de sangre, exámenes de todo lo que quieran, y se empieza a mejorar la salud del trabajador en ese momento. ¿Cómo les parece? Natalia Telles, ¿qué opinas? Normas interesantes. Son las normas. Sí, profe. Profe, Son normas. esos exámenes, pues, ¿no son obligatorios? O digamos que si uno no se los quiere hacer, le pueden hacer firmar algo que consta de que no se quiso hacer los exámenes, o es algo absurdo. No, fíjate que no hay ningún problema. Eso no es obligatorio. Si la persona pues, no quiere hacerse los exámenes, pues simplemente dice no quiere. Y si de pronto la empresa se entera, averigua el por qué. Y si de pronto hay algún inconveniente, muy probablemente no le renuevan el trabajo, no le renuevan el contrato, pero no es que lo vayan a echar ni nada, porque la empresa no tiene ningún derecho de echarlo, sobre todo si tiene un contrato de por medio. Así, de la misma forma, si algún trabajador no quiere ponerse la vacuna, por ejemplo, la empresa no lo puede obligar. Hace unos días, Campanario, por ejemplo, va a exigir, me llegó un mensaje de esos que llegan en las redes, que Campanario no va a dejar entrar a las personas que no tengan el carnet de vacunación. No se sabe si es verdad, no se sabe si es mentira, pero están en todo su derecho si así lo desean. Claro está, pues que me imagino que la gente que va a comprar en Campanario, pues tendría entonces que llevar su carnet de vacunación y el que no, pues no entraría. Pero quien pierde finalmente es Campanario. Sin embargo, a partir de eso que estamos diciendo, pues se deriva una gran cantidad de cosas relacionadas con la libertad de carácter personal de cada uno pues, de los seres humanos, ¿cierto? Pero es otro cuento. Cristian, ¿qué opinas? Cristian. Cristian, ¿opiniones? No, profe, pues es muy interesante, ¿no? Saber que uno pueda entrar a una empresa y que uno le mejoren la salud, pues es como eh, gratificante, ¿no? Saber que uno está como en una buena empresa. Qué chévere. Y bueno, profe, y pues yo me quería preguntar, tenía yo como una duda, ¿no? En comparación de esa ley 9 y la otra 24, Sí. uno cómo sabe, digamos, que uno está en una empresa y sepa cuál es cuál, o Entonces resulta que esas son normas que rigen al empleador y al sitio de trabajo. ¿Cómo te parece? Entonces, sobre la 2400 es que vamos a empezar a trabajar porque nos hace unas referencias interesantísimas a todo aquello que aplica o para lo cual ustedes estudiaron, como por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿La ventilación tiene que ver de pronto con la ingeniería ambiental? uy, profe, sí. Yo Claro. creo que sí, señor. Y la iluminación. ¿Y la Sí, iluminación qué tal? Imagínate. sí, señor. Pues porque podría ser como un ahorro de energía, ¿no? Una casa bien Ajá. iluminada. Eso te iba a decir. Me hablas de ventilación, me hablas
de iluminación. ¿Y qué tal las temperaturas? Temperaturas ambientales de los trabajadores, los ambientes de trabajo, etcétera. También tiene que ver. Claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el fuerte de nosotros, bueno, de ustedes en ingeniería ambiental, está estructurado y basado básicamente como en el agua, ¿cierto? En Sí. aguas, como en aguas, es el fuerte, ajá. Pero también a partir de estas clases, también ustedes van a ser fuertes. ¿Y qué tal el ruido? ¿La ingeniería ambiental está directamente relacionada con el ruido? Imagínate. Claro, todo aquello que tenga que ver o sea, no tanto es con el medio ambiente relacionado con los animalitos ni nada de eso, sino es una parte más amplia donde el ruido dentro de la empresa, un ingeniero ambiental en una empresa, un ingeniero ambiental en una empresa, entonces está estudiando, está trabajando, está analizando lo que acabas de decir, la temperatura, la humedad, el ruido, la ventilación que acabas de decir. ¿Qué otra cosa? Bueno, muchas cosas más que se nos van ocurriendo en la medida en que vamos leyendo estas normas y que vamos estudiando todo eso que acabas de decir. Ok. Interesante, ¿no? O sea, se nos amplía un poco el panorama de la ingeniería ambiental, ¿cierto? Tanto así, muchachos, tanto así que en el momento en la especialización en seguridad y salud en el trabajo, tal vez pueda haber unos 4 o 5 estudiantes que son ingenieros ambientales. 3 de ellos o 4 de ellos pertenecen a la Universidad de Cauca y otros 2 tal vez a otras universidades. Interesante. Y entonces hablamos, y bien, aquí nos habla de las disposiciones de higiene y seguridad industrial en la presente resolución. Eso es lo que nos dice. Preservar y mantener la salud de los trabajadores en sus ocupaciones. Nos habla entonces, viendo por acá la 2400, preservar y mantener la salud física y mental de los trabajadores. Continuamos entonces por acá, diciendo efectivamente que está 2400, escribamos acá, 2400. De la 79. Y es sobre lo que vamos a trabajar aquí adelante. Y habla por allá, y habla por acá, esa 2400, pues de las obligaciones de los patronos. Y mira que nos habla del medio ambiente ocupacional, o sea, el medio ambiente del trabajo, del ambiente de trabajo. Empieza entonces diciendo cuáles son las obligaciones del empleador o patrono. ¿Cuáles son las obligaciones de los patronos? Porque ustedes ya dentro de poco van a estar en empresas donde van a ser ustedes los patronos, sean ustedes porque los contratan o en su defecto porque están representando a uno de los patronos. Vamos a registrar aquí. Y arranca diciendo entonces, dar cumplimiento a lo establecido de la presente resolución y demás normas legales en seguridad y salud en el trabajo. B, proveer y mantener
el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad industrial, de acuerdo con las normas establecidas en la presente resolución. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos en una empresa, miren acá lo que yo voy a hacer. Si hay material particulado en una empresa en el medio ambiente, ¿a quién llaman, muchachos? Miren, ¿a quién llaman para que lo solucione? Anderson, ¿a quién llaman si hay material particulado suspendido? Pues, profe, eso se reporta, ¿no? Se debe reportar a la persona indicada en la empresa, el encargado de la parte de la salud, Fíjate supongo. fíjate que el de la salud no sabe, porque el de la salud, pues probablemente no tiene idea, pero entonces van a decir, llamen al ingeniero ambiental. Eso, el ingeniero ambiental. Ajá. Van a decir, llámeme al ingeniero ambiental porque está capacitado para eso. Entonces, estamos aprendiendo justamente eso en esta asignatura, pero quienes están directamente relacionados con el control de material particulado tienen que ser los ingenieros ambientales. Jesús David, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Cierto que sí? Profe, una pregunta. Dímelo. Digamos en las empresas donde hay como, se puede trabajar con material particulado, salen residuos, pero digamos ellos no tienen como un grupo o algo o una oficina de donde se incluyan a los ingenieros ambientales, sino que lo trabajan es como o sea, pues tienen en cuenta algunas normas y todo eso, pero no hay como decir un comité o algo así. Entonces, mira, en ese momento, alguno de esos trabajadores que está enfermo van y visitan el Ministerio del Trabajo y de la Protección Social y les hacen una visita. Y del Ministerio del Trabajo me consta que los obligan a tener a un ingeniero ambiental o que a través de un ingeniero ambiental o quien haga sus veces debe hacer el control de este ejemplo que se me acaba de ocurrir que es material particulado. Entiendo yo que ustedes han trabajado temas de material particulado o hablan bastante de material particulado dentro de diferentes asignaturas, ¿cierto? ¿Qué hablan, Johanna? ¿Te acuerdas? Pues digamos, el semestre pasado trabajamos en algo de una empresa, de una constructora donde sale mucho material particulado, pues a raíz del, Del pues polvo. de la construcción, ¿no? O Ajá. sea, hay demoliciones, pues hay varias cosas que terminan generando ese material que cae a las fuentes hídricas o así. Entonces, sino que, digamos, pues ellos, en la empresa en la que nosotros trabajamos, ellos miraban, o sea, ellos, digamos, siguen el protocolo de lo que se necesite cumplir con el reglamento ambiental, pero no tienen una persona como asignada para eso, sino que contratan a alguien así como esporádicamente. Ajá. Pero imagínate, ese tema de material particulado es muy corriente, es muy normal en las empresas. Y si el ejemplo no fuera con material particulado, escribamos por aquí material particulado. Casi siempre contratan ya a alguien que se encargue de esas cosas, pero cuando ocurre algo en el trabajo, casi siempre pasan las cosas en la industria. Sí. Entonces es donde más hay este tipo de contaminantes. Entonces lo que dice ella es cierto. Hay alguien que está como pendiente, pero siguiendo unos términos y unas secuencias, pero no es alguien en sí que sepa controlar o mitigar un poco estos contaminantes, hasta que tal vez ocurra alguna enfermedad o algún caso eventual con algún trabajador, entonces que los obligue ahí sí a contratar un profesional.
Fíjate, Jesús, que acabas de decir una cosa muy importante y es que efectivamente con el paso del tiempo y ya, o sea, ya y desde hace unos años, la normatividad ambiental y la normatividad relacionada con seguridad y salud en el trabajo ha tomado tanta importancia que quienes más están necesitando para que cumpla o para los cargos de seguridad y salud en el trabajo es a los ingenieros ambientales. ¿Y saben por qué? Porque están más capacitados que nosotros. Tienen la parte ambiental y la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ustedes saben cuántos compañeros de ustedes están trabajando en seguridad y salud en el trabajo, ingenieros ambientales? Busquemos en el observatorio laboral y alguno de ustedes, de pronto creo que era en este curso, me hablaba o nos comentaba que efectivamente uno de los cargos mejor pagados es para los ingenieros ambientales que conozcan o que tengan presente el tema de los sistemas integrados de gestión. El tema de sistemas integrados de gestión, donde se habla de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ambiental y de la parte de calidad. Pero el enfoque, básicamente, que yo veo en el periódico El Tiempo, en la revista Semana, en búsqueda de empleo, en LinkedIn y otros, hace referencia a ingenieros ambientales con especialización o conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Saben por qué? Porque lo contratan a ellos como ingenieros ambientales y sirve también para el otro tema que es la seguridad y salud en el trabajo, que eso es obligatorio. El tema de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio, como lo dice la norma. Eso es una obligación. Es una obligación. Y entonces hay un campo bien importante y bien interesante para ustedes como ingenieros ambientales. No necesariamente, les digo, no necesariamente tienen que tener la especialización en seguridad y salud en el trabajo, sino que efectivamente con el curso de 50 horas que están haciendo, ustedes tienen pues un puntaje adicional a la hora de competir con otro ingeniero. El ejemplo de material particulado pues es solamente uno, ¿no? ¿Y qué tal que el ejemplo fuera con ruido? Uno de los más, uno de los comunes denominadores en una empresa es el ruido. Y hay una enfermedad que se llama hipoacusia neurosensorial inducida por ruido de carácter bilateral, que está generada efectivamente dentro de la empresa y nace justamente por tener altos niveles de ruido dentro de la empresa. Entonces vienen las diferentes ondas que se generan en un motor, golpean contra la pared y el techo y a una velocidad de 364 metros sobre segundo, pues efectivamente hay un efecto de resonancia y unos efectos de incidencia que hace que se generen unos ruidos muy altos. Ese nivel de ruido, ¿ustedes recuerdan cuál es el ruido máximo permitido para 8 horas? Ya estamos básicamente a las puertas de graduarnos porque ya estamos en último semestre. Pero entonces, díganme, jóvenes, ese ruido ambiental, ¿cuál es el nivel máximo permisible? Y en material particulado, ¿cómo puede calcularse el nivel máximo permisible de material particulado dentro de un ambiente de trabajo? Y resulta que tenemos unos normas que se llaman los TLVs. Ustedes, ¿qué significa threshold limit value? O sea, límite máximo permisible, pero en inglés es threshold limit value, donde significa o hace referencia al límite máximo permisible. Y todo tiene un TLB, todo tiene un límite máximo permisible. Para material particulado, pues obviamente depende de qué, pero tenemos un libro que es el libro de los TLBs. Por ejemplo, yo por ahí debo tener alguno. Para ruido ambiental, para ruido dentro de la empresa. Jamie, ¿de pronto recuerdas el nivel máximo permisible de ruido? Ahí, Jamie, Adriana. 85 decibeles. Sí, 85 decibeles. Ujú. Y
Y para 8 horas, ¿no? Para 8 horas 85 decibeles. ¿Y cuál sería el máximo ruido permisible para 4 horas? ¿Los mismos 85? ¿O puede incrementarse un poco más el ruido? Incrementa un poquito más y es de 90. Es de 90, perfecto. Y si de pronto no fuera, digamos, si fuera 94 decibeles, ¿cuánto tiempo podría estar expuesto? ¿Para 2 horas, profe? Para 2 horas serían 95, ¿cierto? Sí, señor. Pero para 94, y ahí metiéndonos un poquito de ahí como para hablar un poquitico, podemos decir que contamos con una fórmula muy chévere, que es que para ruido ambiental, por ejemplo, tenemos límite, tiempo de exposición se llama. Tiempo de exposición, que decimos que es 8 sobre 2 a la nivel de presión sonora menos 85 sobre 5. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ruido. Donde la pregunta que yo les hice ahora, podemos decir que si el nivel de presión sonora fuera 94, fue que yo les dije, entonces sería 94 menos 85 nos da 9, sobre 5 nos da 4.5. 2 elevado a la 4.5, ¿cuánto nos daría? Y 8 sobre ese valor. Y entonces eso nos da, no sé, 2.3 o algo así. Tiene que dar. Y este tipo de ruido se llama ruido continuo. Y también tenemos otro ruido que se llama ruido de impacto y que tenemos otra fórmula. Y la otra fórmula, si la quieren saber, eso se llama PIC, para ruido de impulso. Eso ya no sería tiempo de exposición, sino número de impactos, ¿no? Entonces, número de impactos en ruido sería igual a 10 elevado a la 16 menos nivel de presión sonora sobre 10. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, si el número fuera 140, estaríamos hablando 140 sobre 10 nos da 14, 16 menos 14 nos da 2, 10 a la 2 nos da 100 golpes. ¿Cómo le parece? 100 golpes a 140, ¿no? 100 golpes a 140 decibeles. Entonces, una gran cantidad de cosas que vamos a aprender y que ese tema de ruido, por ejemplo, se hace cada vez más importante porque las demandas que sufren las empresas, ustedes saben, muchachos, a ver, yo les voy a decir una cosa que no sé si ustedes sepan. ¿Saben por qué se requieren tantos ingenieros ambientales en las empresas para trabajar temas relacionados con seguridad y salud del trabajo? Para preservar, mantener y conservar la salud de los trabajadores en el medio ambiente. Cristian Hernández, ¿será para eso? ¿Tú qué crees? Pues en parte sí, profe. En parte, pero una parte pequeña, porque la parte grande es por las demandas. Imagínate, por las demandas, porque una persona sorda, hay estudios donde dicen que personas sordas, hombres sordos de 30, 40 años, dependiendo del nivel de exposición, pero una hipoacusia se da a los 5 o 6 años, dependiendo del nivel de exposición. Entonces, pueden llegar a tener pérdida de capacidad laboral que involucre también la parte mental y la parte moral. ¿Cómo así? ¿Y cómo así que la parte mental y la parte moral? Pues les voy a contar. Imagínense, jóvenes. Bueno, claro que me estoy haciendo un poquito del tema, pero es que es tan chévere esto. Mire usted, aquí donde hacemos referencia a este cuadro y coge la parte moral. ¿Y por qué la hipacusia puede coger la parte moral? Porque se han dado casos, muchos casos, donde efectivamente la cuestión sexual, o sea, el tema sexual en el hombre se ve anulado cuando hay una pérdida de audición. Claro, porque todo el mundo le grita. Entonces el Señor empieza a verse menospreciado y demás. Y esta parte moral tiene un costo muy grande. Entonces por eso las empresas requieren efectivamente que, que todo lo que tenga que ver
con la parte ambiental dentro de una empresa esté controlada. Entonces, es cuando nace la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en la ingeniería ambiental. Porque ustedes mismos me lo están diciendo. Material particulado, claro, tiene que ver. Ajá. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para controlar ese material particulado? ¿Quieren que les explique en 2 minutos cómo? Carlos Adrián, ¿te interesa? ¿Cómo vamos a controlar ese material particulado? Claro, profe. Mira lo chévere, Carlos. Ponle cuidado. Vamos a hacer unas... Bueno, uno es parte de esta clase. No sé si alcanzamos de pronto. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí alcanzamos a hacer un ejercicio. Pero el otro ejercicio o algo bien interesante son esas campanas de extracción que ustedes ven, donde el material particulado sube por ahí, por esas campanas, y entonces va a llevar a unos ductos, y de esos ductos pasan a unos ciclones que también vamos a aprender a controlarlos. Los ciclones pienso que todos los conocemos, que es donde viene a caer ese material particulado. ¿Cómo les parece? Que por ejemplo hay en la cooperativa de caficultores del Cauca. Yo les comenté que yo trabajé varios años en la cooperativa y allá hice una mejora en los controles de material particular. Uf, bastante mejoras hice. Ahorita que me acuerdo, entonces, de aquí viene a una turbina, tran, y cae a esa turbina y con esa turbina entonces empezamos a hacer los cálculos y las cosas y por acá va a unos filtros de mangas, va a unos filtros de mangas, y esos filtros de mangas tienen la particularidad de dejar pasar el aire y no dejar pasar el polvo, ese material particulado. Esta es una turbina que está girando así, y entonces chupa o aspira ese material particulado que viene por acá. Cuando llega aquí al ciclón, efectivamente pierde velocidad, esa velocidad que calculamos en un inicio, se pierde y empieza a rozar las paredes, pierde velocidad y se cae por fricción. La fricción hace que pierda velocidad y la misma gravedad hace que caiga el producto aquí al piso. Pero sale un material particulado que se llama talco. Ese talco tiene la característica de tener menos de 0.4 micras de diámetro de la partícula y ¡fac! Pasa derecho porque no pesa nada, es intangible, es un talco. Y es como las tejas a joven, y las tejas a joven es que dejan pasar la luz y nada más, y aquí deja pasar el aire. Y el talco se queda aquí. Todo eso vamos a aprender a calcularlo. Claro, a partir de velocidades, miren ustedes, aquí tenemos una velocidad de captura, esa velocidad de captura, y aquí tenemos una área. Y si tenemos área y si tenemos velocidad, encontramos un Q. Al encontrar un Q, vamos a encontrar aquí una nueva velocidad que se va a llamar velocidad real. Y a partir de esa velocidad real, vamos a calcularle por acá la fricción. Esa fricción va a ser una cosa increíble y va a estar calculada en pulgadas de agua. Claro, la fricción de todo el ducto, me refiero a todo este ducto de acá. Esa fricción que tenemos aquí se la vamos a sumar a otra pérdida que va a llamarse pérdida por velocidad, que únicamente se da aquí en la campana. La calculamos y podemos entonces pedir lo que es la turbina. Para eso es que, pero eso es una belleza. Yo aquí lo estoy contando en un par de minutos, pero es dominar eso, muchachos, eso es una belleza. Y todos los muchachos que han pasado por las manos de mi asignatura, por mis manos en la asignatura, lo dominan. Y ríanse ustedes cómo les ha ido de bien. A veces me llaman, profe, mire la berraquera, mire que hice este control, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes que eso en una empresa es increíble, fundamental y es de un peso muy grande porque es la Universidad de Cauca. O sea, no es un técnico ni un tecnólogo. Son unos ingenieros interesantes. Parte de parte de lo que yo les estoy contando es lo que hace ser, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, nuestros ingenieros ambientales de la Universidad de Cauca tienen un peso muy grande. Es súper interesante. Y tienen, o sea, ayer me encontré a un muchacho, un compañero de ustedes en el gimnasio, un ingeniero ambiental, la verdad que era. Bueno, y eso es básicamente el cuento que les estoy echando pues con esto con esto que se me ocurrió ahorita, contarles de la casita que dibujé aquí al lado, aquí
Uy, espérame un segundito. La casita que dibujé aquí, esto, hablando pues de material particulado, y también podemos hablar pues muchísimo acerca de ruido y otros controles por ahí. Bien interesante, y vamos a aprender. Y lo que Cristian nos hablaba ahora de temperaturas. ¿Quieren que les hable un rato de todo? ¿De lo que vamos a ver? Todo eso lo van a aprender ustedes. ¿Sí? ¿Quieren oírme un ratito hablar carreta de cosas? Para que se ambienten un poquito más. ¿Sí? ¿Les gustaría? David, ¿te parece? Natalia, ¿te parece? Chévere. Ahí voy. Y entonces, por ejemplo, el ruido. El ruido es una cosa increíble que, vean, es que no les digo que me crean, busquen control de ruido industrial, control de ruido, puros ingenieros ambientales. Son puros ingenieros ambientales. Es que, claro, pues que díganme, ¿quién más es la persona llamada efectivamente a... ¿Quién más es la persona llamada a hacer ese tipo de controles? Imagínense, pues, los ingenieros ambientales. ¿Por qué? Porque, claro, es un poco diferente a lo que hemos venido hablando a través de la carrera. Pero hace parte de la carrera porque ustedes no solamente van a tener la posibilidad de trabajar, digamos, en la CRC o algo así, no. Ustedes están capacitados también a trabajar efectivamente en las empresas. Y en las empresas entonces ya les hablé un poquito de material particulado. Quieren que les hable de ruido. De ruido entonces también vamos a hacer una cantidad de cosas interesantes. Entonces aquí tenemos un equipo que hace ruido, entonces esto va y se devuelve contra las paredes y entonces hacemos el análisis, diferentes tipos de análisis y entonces decimos que tenemos 3 etapas para control de ruido. La primera etapa es encontrar el coeficiente de absorción de las paredes del sitio donde se encuentra el ruido. Al encontrar las paredes, al encontrar ese coeficiente de absorción, podemos hallar los metros cuadrados al 100% de absorción. Este coeficiente de absorción pues, nos da como un porcentaje, ese coeficiente de absorción, y luego encontramos el nivel de presión sonora. Ese nivel de presión sonora lo vamos a utilizar después cuando hagamos un encerramiento para poder controlar el ruido, porque para poder controlar el ruido hay que hacerle como una casita, y cuando se hace esa casita, entonces ese ruido aumenta, porque hay algo que se llama reverberación, que es lo que yo les comentaba ahora, que la velocidad con la que sale el sonido se estrella rápido contra las paredes, se devuelve y se estrella, entonces se forma como un monstruo allá dentro de ruido. Para eso entonces pasamos a esta segunda parte de los cálculos, que se llama cálculos para la cabina de absorción, donde seguimos el primer paso, que es coeficiente de absorción, y luego encontramos el RDP nuevamente. Y ahí sí encontramos el nivel de potencia sonora. Enseguida nos vamos a unas curvas y encontramos el NC, que es el criterio de ruido, que es hasta cuánto podemos bajar nosotros para que el trabajador que se encuentre aquí afuera efectivamente esté conforme. Entonces tenemos que atenuar una gran cantidad de energía aquí adentro a partir de unos controles que vamos a hacer como unos materiales absorbentes. Pero esos materiales absorbentes tienen unos criterios. Entonces, cuando hacemos NC, la curva NC, que es el criterio de ruido sobre el cual cuánto nivel de ruido va a trabajar este señor de acá, va a oír este señor de aquí, efectivamente, entonces nos vamos a algo que se llama NR, la reducción de ruido, Noise Reduction. Después de que encontremos ese valor de Noise Reduction, nos vamos a TL requerido, que es la pérdida de transmisión que se requiere para que la persona oiga determinado nivel de ruido acá afuera. Y después de que encontremos el TL, que es el nivel de el Transmission Loss, o sea, la pérdida de transmisión, nos vamos al nivel de ruido propio de esta cabina y se llama TL del material. Bueno, y eso sigue, pero entonces yo no les cuento más de eso para que, o sea, sigue, pero va como de la mano, va concatenado y es muy sencillo de la manera como yo lo explico, sino que en dos o 3 minutos es así como se hace. Y puedo hacer lo mismo con iluminación, con ventilación, con temperaturas, o sea que van a aprender mucho. ¿Sí? Pero así suavecito como lo estamos llevando y haciendo las tareitas así. Ustedes se dejan llevar y poco a poco van cogiendo en su cabeza un músculo muy grande para poder defenderse en la vida el día de mañana en una empresa.
Andrés Molano, ¿cómo te pareció? Interesante, profe. Sí, vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho, bueno. Pero entonces, esta clase de hoy y de pronto la de la siguiente semana, la primera hora de la siguiente semana, pues vamos a seguir con el tema de la legislación porque nos están diciendo cómo hacer, con una cantidad de cosas, ¿cierto? Nos está diciendo cómo hacer para poder ir de la mano conociendo un poco mejor los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero la síntesis de lo que les estoy diciendo es que la ingeniería ambiental tiene un campo enorme, que no es solamente el agua, sino que es todo lo que tiene que ver en una empresa relacionada con el medio ambiente laboral. Es muy interesante. Continuamos. Entonces yo les comentaba, miren, estábamos analizando esto de acá, el medio ambiente ocupacional, y me quedé aquí en el medio ambiente ocupacional, explicándoles que el medio ambiente ocupacional en una empresa es todo lo que tiene que ver con lo que hablaba Cristian ahora, ventilación, ruido, temperatura, no sé, ¿qué más decías ahora que ya me olvidó? De todo lo que les da la iluminación, Humedad. ¿ah? La humedad. Humedad, temperatura y calefacción, que es todo un capítulo. Y entonces nos habla de ese ambiente ocupacional, que cuando hay un problema con el ambiente ocupacional, lo primero que hacen es llamar a un ingeniero ambiental, porque en teoría es el que más sabe del tema. Y dentro de un semestre así va a ser. Entonces nos dice que organizar y desarrollar los programas permanentes de medicina preventiva, esos son los que tienen que ver con las obligaciones del empleador. Nos dice que el comité, en este momento se llamaba Comité de Higiene y Seguridad Industrial y ahora se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Dice que debe intervenir en la elaboración del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Y este Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial tiene que estar en dos partes visibles de la empresa, dice la norma, y tiene que estar todos aquellos riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores. Bueno, aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control. ¿Cuáles son los sistemas de control? Pues hombre, todo lo que el profe les ha hablado hace un ratico, se llaman sistemas de control. Y esos sistemas de control solamente los pueden hacer los ingenieros y los ingenieros que sepan. A eso es que hace referencia. Los sistemas de control es todo lo que vamos a trabajar en esta asignatura. Sistemas de control. Y miren ustedes lo interesante que dice aquí. Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para, para la protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo. Los contaminantes ambientales. ¿Quién controla los contaminantes ambientales? Le hago una pregunta. A ver, aquí le preguntamos. Daniela Maca, ¿quién es el profesional que por defecto tiene que hacer el control de los contaminantes ambientales? El ingeniero ambiental. El ingeniero ambiental, como sea. Ok, mira, suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles y sobre la forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. Bien, resolución 2400. Continuamos por acá con esa 2400.
Ya vamos como en el 10, ya, estamos empezando. Ujú. Y nos habla entonces de las obligaciones de los trabajadores en ese capítulo 3. Claro, la primera, dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden en materia de higiene y seguridad industrial. Perfecto. Obligaciones de los trabajadores, ellos tienen que hacerlo. ¿Y qué pasa si no, si el literal B no lo hacen? Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgo y los equipos de protección personal que el trabajador suministre y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. ¿Qué sucede si el trabajador no utiliza y mantiene adecuadamente las instalaciones de la empresa y los elementos de trabajo? Pues fácilmente lo pueden sacar de la empresa, ¿cierto? Si no lo hace. Y mire, abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o equipos distintos de los que le han sido asignados. Entonces, ¿qué significa ese abstenerse? Ese abstenerse, mire, aquí tenemos a un trabajador que es de servicios generales, es riesgo 1. El señor tiene que barrer, no sé, trapear, alistar las cosas, etc. Nuestro amigo es riesgo 1. Pero el señor Lucho, que es el señor de la bodega de productos terminados, le dice, venga, hágame un favor, usted que es tan diligente, vaya por favor al Éxito y déjeme esta leche que está lista, pero son las 9 de la mañana y dice usted que no ha llegado Pedro, vaya usted, hágame el favor. En el camino, como no es muy ducho nuestro amigo conductor, que era riesgo 1, en el camino se estrella contra un poste. El poste cae y lo mata. ¿Qué sucede ante ese accidente? Primero, ¿es accidente de trabajo? Segundo, ¿quién lo paga? Tercero, no lo paga nadie, etc. Jamie, respóndeme. Lorena, respóndeme. Le cayó un poste a este trabajador. Era de servicios generales. Lorena, cuéntame. Lorena, dime. Profe, pues sí sería un accidente de trabajo, pero pues es que no estaba desempeñando la labor que le correspondía. Exactamente, no estaba desempeñando la labor que le correspondía, pero estaba bajo las órdenes del empleador. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿La ARL lo paga? Cristian, ¿la ARL lo paga? Anderson, Andrés, Jamie, respondan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo paga la ARL? ¿No lo paga la ARL? ¿Es accidente de trabajo o no lo es? Anderson, ¿qué opinas? Es complejo, ¿no? Es un poquito complejo el ejercicio. Anderson, tu opinión. Profe, no, no sería, o sea, sí sería accidente de trabajo porque estaba bajo las órdenes del empleador y yo creo que sí lo pagaría la ARL, pero después, o sea, se iría contra la empresa, digámoslo así. Sí, fíjate que la ARL, por ser un accidente tan grave, la ARL diría no lo pago, porque el riesgo, la conducción se considera como una actividad peligrosa porque está en riesgo 4. Y el ARL dice, pues usted me está cotizando sobre el riesgo 1, que es 0.522, y el señor se gana 1.000.000 de pesos, entonces usted me está cotizando 5.220 pesos por él. Y pues tristemente me da mucha pena con usted decirle que no lo vamos a pagar porque el riesgo 4, pues la cotización es diferente. En riesgo 4 usted debería estar pagando más o menos como 60.000 pesos.
como usted contrató la póliza, porque la ARL es una póliza, ¿no? Como usted contrató la póliza para riesgo 1, pues realmente él no estaba desempeñando ese riesgo 1, y bueno, nada que hacer, entonces significa que quien paga es la empresa. Y se le viene una gran cantidad de demandas a esa empresa por esto que estamos hablando acá. ¿Y qué tal que el señor tuviera únicamente 30 años y tuviera 2 hijos? Entonces la viuda va a tener unas demandas por daños morales y muy probablemente va a tener una demanda bastante grande de esa empresa. Aparte de que el señor tenía 30 años, póngale cuidado al ejemplo, tenía 30 años y se ganaba 1.000.000 de pesos. Y la estadística o los cálculos actuariales para los hombres en Colombia está en 70 años, póngale 75 años. De 30 a 75, pues son 45 años. Esos 45 años, ¿cuánto valen? 45 años. Entonces decimos que un año tiene 12 meses, o sea, son 12 millones, más otras cosas que son las cargas prestacionales y todo eso. Estamos hablando de otros 8, estamos hablando de 20 millones de pesos. Y esos 20 millones de pesos por año, al multiplicarlo por 45 años, le da fácilmente 900 millones. Váyase usted con esa demanda, quién sabe, Dios mío, qué abogado se la gana. No, eso es una demanda perdida, ¿cierto que sí? Entonces, por eso es que es tan importante ese tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y lo mismo aplica para las enfermedades de carácter laboral, que es donde los ingenieros ambientales tienen efectivamente como el brillo más grande, porque ellos son los que evitan los accidentes, evitan las enfermedades laborales, sobre todo por los ejemplos que pusimos ahora. Material particulado puede llegar a causar un cáncer, ¿cierto? La hipoacusia, pues causa la sordera y demás. Todo eso son los millones y millones y millones. Esas son las obligaciones de los trabajadores. La otra, dar aviso inmediato a los superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones. O sea, todo aquello que pueda llegar a causar accidentes o enfermedades. Seguimos con esta 2400, por acá avancemos un poquito más y la dejamos lista. Y por acá entonces nos habla de los edificios o locales y hace referencia efectivamente a una gran cantidad de cosas interesantes, pero quiero dejar por ahí porque la verdad estoy rendido. Y tanto la carreta. La clase de hoy fue pura carreta. Bueno, muchachos, yo les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Entonces, la tarea, miren, yo quiero que ustedes le pongan cuidado a una cosa interesante. Yo conozco muchos ingenieros ambientales que trabajan en las empresas. Yo quiero que esta resolución 2400 es conocida también como la Biblia de la seguridad industrial. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Entonces, hay algo bien interesante que está directamente relacionado pues con todo lo que tiene que ver pues con los ingenieros ambientales que trabajan en la parte de seguridad y salud del trabajo, y es el conocer los elementos de protección personal y los colores de seguridad. Entonces, desde el artículo 176 hasta el 220, péguenle una leidita, ¿cierto? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo funciona? Desde el 176, ¿Cuáles, profe? 176 a 220, pero vamos a buscarlo en un segundo y se nos muestra, los comparto. Vamos a 176 que nos habla de la ropa de trabajo y demás. Fíjense ustedes que yo quiero comentarles algo interesante. Yo quiero comentarles que ustedes ya casi son ingenieros, ¿cierto? Hombre, y uno tiene que, es que es lo que yo les decía hace un tiempo, cuando ustedes estén en una entrevista con la gente de seguridad, con la gente del área de recursos humanos, ellos son los mismos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, usted al demostrar que efectivamente le gusta el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues muy probablemente lo van a contratar. Y no solamente usted va a demostrar que le gusta,
sino también va a tener un soporte que es ese curso de 50 horas que tienen, que es una berraquera. ¿Dónde está? Miren todo lo que van a ver, que el sistema de extracción localizada, que la campana, es todo lo que vamos a ver nosotros. Y habla de las contaminaciones ambientales, miren todo esto. Es que miren que no es paja lo que yo les estoy diciendo. Vean, contaminación, miren, contaminación ambiental. Eso tiene que ver con ustedes, totalmente. Dice, para obtener los estadios de trabajo medio, de hecho lean desde aquí, para no hablarles más. Vean desde la 155, porque esto pertenece a la carrera de ustedes. Artículo 155. Es una, mire, ventilación general, es todo lo que vamos a ver. Bien. Ese tema de contaminación ambiental, ¿tiene que ver con ustedes? Jonas, 100%, ¿sí o no? Claro, sí, profesor. Eso es de ustedes, muchachos. Es que no hay otra persona que sea. Pues contaminación ambiental, ¿a quién contratamos? Pues a un ingeniero ambiental, obvio. ¿Cierto? Este es el futuro, muchachos. No es que, quisiera quedarme aquí más bien, para serles franco. Quedamos aquí 5 minutos. Para obtener en los establecimientos de trabajo un medio ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores por los riesgos químicos a que están expuestos. ¿Se acuerdan cuáles son los riesgos químicos que vimos en la GTC 45? Vimos polvos, humos, gases, vapores, neblinas, rocíos y material particulado en general. Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos, preferiblemente en su origen. O sea, entonces hablamos de la fuente, medio y persona. En su origen, pudiéndose aplicar uno o varios de los siguientes métodos: sustitución de sustancias, cambios o modificaciones de procesos, encerramiento o aislamiento de procesos, ventilación general, ventilación local exhaustiva y mantenimiento. Otros métodos, aquí entonces nos habla de los contaminantes atmosféricos y nos habla de partes por millón, que hacemos referencia a los TLBs que yo estaba hablando hace un rato. Hacemos referencia a las concentraciones máximas permisibles para las sustancias químicas, que son los TLBs que hablamos hace un ratico. Y aquí nos habla que para evitar la contaminación del aire en el área circundante y perjuicio a los vecinos, hacemos parte entonces de estudios de salud pública por el polvo finamente dividido que escapa por las chimeneas en los establecimientos de trabajo que calcinan minerales en hornos rotatorios, etc. Se deberán instalar precipitadores o filtros electrostáticos u otro sistema de eficiencia similar. Los humos, gases y otros productos nocivos que se escaparán por las chimeneas, o sea, puro eso. Puro ventilación, miren. Otra vez polvos, humos, salas de trabajo. Entonces se empleará mediante succión, o sea, todo lo que vamos a ver: aislamiento, sistemas húmedos, sistema de extracción localizada. Miren, entonces que dice que se necesita una campana, un conducto, aparato limpiador de aire y un ventilador. Todo lo que les mostré hace un ratito. Y ustedes van a ser unos duros en eso, porque el resto de ingenieros ambientales van a estar más abajo y ustedes bien arriba. ¿Sí estamos? Miren, interesante. Y sobre la ciencia, y sobre todo esto es que los jueces multan a las empresas. Entonces quiero desde el artículo 170, que habla de la ropa de trabajo, hasta el artículo 220. Vámonos por acá. Mire, código de colores es importantísimo. El ingeniero ambiental es el que tiene que estar pendiente de la clasificación de todos aquellos químicos que van por las tuberías. Eso no es otra persona, sino él. Y cómo identifica los diferentes químicos que van a través de los colores. Entonces quiero que por favor veamos y estudiamos esto. Y nos vamos entonces hasta el artículo. Mire,
Entonces nos habla de código de colores y de tubería, y de colores de tubería, hasta aquí. Vamos entonces hasta el 204. Bueno, muchachos. Terminamos la clase de hoy, pero no hay nada más importante y mejor para un profesor que los estudiantes estén motivados porque así les entra más fácilmente los conocimientos. Todo esto de lo que nosotros estamos hablando, todo eso es de ustedes. Eso no hay otra persona, eso no es de salud ocupacional, de seguridad industrial, no sabe eso, porque es muy específico. Y esto es solamente, esos controles de ingeniería son solamente para ustedes. Bueno, jóvenes, les mando un abrazo. Muchas gracias por oírme. Profe, una pregunta. De pronto usted podría colocar como los lineamientos que debe tener como el trabajo que nos dejó, colocarlos de pronto en el Classroom, o sea, como decir qué tanto debe contener o algo como para guiarnos un poco más fácilmente para hacerlo. Sí, sí, sí. Mira, Cristian, mira, ahí pone cuidado. Vamos, la guía es esta que tenemos aquí escrita, donde vamos a hablar de aquí, de las funciones del presidente, de las funciones del secretario, de las funciones de los integrantes y todo lo que lleva el acta. Eso lo podemos encontrar en internet. Tenemos diferentes actas de diferentes empresas, yo las he visto. Y lo que hacemos es más o menos, me disculpa la expresión, es como una obra de teatro, lo que yo quiero. Porque de esa forma, imitando, es como el ser humano muchas veces aprende. Yo no sé si les conté, yo hice una especialización en pedagogía. No sé si les dije, y una de las formas de aprender es imitar. Es más, es la primera forma como nosotros aprendemos. Cuando uno está chiquito, cuando uno está bebé, a uno le dicen papá, es más, le dicen mamá, mamá. El bebé aprende así. Y nosotros, por más de que estemos grandes, aprendemos más fácilmente imitando, haciendo obra de teatro. Vamos a gozarnos de eso, digamos, nos hagamos lo que queramos, pero entonces realmente lo que necesitamos hacer es esa obra de teatro donde tenemos nosotros la apreciación de lo que va a ser un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es eso? Si alguien quiere ponerse no sé, o sea, disfrazarse, lo que quieran, está perfecto. Pero la clave es que aprendamos. La clave es que aprendamos nosotros acerca de esos comités. Yo estuve muchos años, pues, trabajando en los comités. De las cosas más importantes en los comités es llevarse bien con los otros pares. Uno tiene que hacerse amigo siempre de esas personas que están al otro lado, que son los operarios. Y con el curso de 50 horas estamos capacitados para estar sentados ahí. Es más, la persona que no tenga el curso de 50 horas no puede estar dentro en esa mesa de trabajo. ¿Cómo les parece? Eso lo dice la norma. 0312 y otras. Increíble, ¿eh? Entonces, lo que hagamos, hagámoslo como quieran, o sea, riéndose, pónganse una peluca, lo que quieran, es válido. La cosa es que aprendamos. Lo primero que hacemos los seres humanos es imitar. Entonces vamos a hacer como una... Ayúdense entre ustedes, o sea, por ejemplo, Jair con Alejandra, con Johanna, con Yora, pero, o sea, ¿cómo les explico? Vamos a subir, vamos a suponer que Jair, Santiago y Alejandra son las personas que van a hacer el trabajo, porque es entre dos personas, no pueden ser más. O sea, dos personas hacen, ¿cierto? Pero los otros compañeros pueden ayudarlos. Pueden hacerlo. Más o menos ahí, ¿te quedó más o menos claro? Es imitar lo que es un comité paritario y yo he visto en YouTube diferentes reuniones de copas. Listo, profe, gracias. Con toda tranquilidad, ustedes hagan lo que quieran, que va a estar bien, siempre y cuando la esencia de lo que hagamos sea lo que estamos necesitando, que es aprender lo que es un acta, cómo se hace un acta y cómo se comporta uno en un comité paritario. Y como les digo, las personas que tienen el curso de 50 horas son las únicas que se pueden sentar en la mesa del comité paritario.
¿Listo? Profe, Dime. y para hacer el trabajo del 25, nos pueden ayudar otras personas externas, digamos, Sí. o sea, soy yo con un compañero y pueden haber otras 2 personas externas al curso para Sí, complementar sí, el video y ya. sí, ¿Sí? sí, eso es, puede haber los que quieran. Ahí sí, mira que me pasó tal cosa, que yo no sé qué. Entonces, y en estos momentos donde ya todo, ya eso yo pensaría que está quedando relegado el hecho de que uno se reúne en torno a una mesa con las personas, sino que efectivamente lo que tienen que hacer es a través de este tipo de reuniones, y así es como se está haciendo ahora. Todo se hace así. Y me parece increíble. Y lo mejor del cuento es que todo queda grabado. Ahí sí no hay nada que hacer. Vale, profe, muchas gracias y hasta Listo, luego. muchachos. Les mando un abrazo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Chao, gracias. Gracias. chao. Hasta luego. Chao, chao.